Las obras y el COVID-19, reinicio de actividades económicas. Hola amigos, les saluda el ingeniero civil José Requena, profesional con más de 30 años de experiencia en el campo de ejecución, consultoría e ingeniería de evaluaciones, que en medio de esta paralización obligada impuesta por esta nefasta pandemia del COVID-19, después de meditarlo mucho y consciente de que en nuestro país existe una gran cantidad de jóvenes profesionales de ingeniería y arquitectura, así como estudiantes, especialmente de los últimos ciclos, he decidido hacer este canal de formación y opinión crítica en el ámbito de nuestro campo profesional y de otros relacionados con él, con el afán de transmitir experiencias y conocimientos a los jóvenes y a toda persona que le interese estos temas. Con ese fin, nos apoyaremos con profesionales experimentados de otras especialidades que compartan las mismas inquietudes de este canal, de capacitar, informar y entretener. Vemos a diario, en esta maravilla del Internet, la profusión de toda clase de cursos relacionados con el tema, lo cual es muy positivo, pero que estos cursos son muy formales y no van al meollo del asunto, de transmitir e intercambiar experiencias, especialmente a nuestros jóvenes profesionales y estudiantes. Sobre la susodicha pandemia COVID-19, mucho se ha escrito y visto en los últimos días, y sobre su origen. Las dos grandes potencias actuales se han echado mutuamente la culpa. Estados Unidos habla de un virus chino, entre comillas, y que este se originó en un laboratorio de la ya famosa ciudad de Wuhan. China replica de que fueron soldados norteamericanos de visita los que le sembraron este bicho, entre comillas. Eso es algo que será resuelto por la historia, y de haber existido razones geopolíticas de por medio, seguramente nunca nos enteraremos. Dejemos eso a la historia. Estimados amigos, lo que hoy nos convoca no es el dictado de un curso, esto vendrá después. Es un tema muy delicado que está dramáticamente de moda, el letal COVID-19, que viene aterrorizando el mundo entero y sus efectos en la economía mundial y nacional son espantosos, especialmente en nuestro campo y en la obra pública nacional. Por lo que vemos en los medios, todo indica que dentro de poco se va a reiniciar esta actividad. Por ello he preparado esta charla para analizar y exponer dentro de la normativa vigente cómo nos ha afectado y cómo será el proceso de reinicio. Espero que sea entendible y útil a sus propósitos. Como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa y muy letal producida por el coronavirus, que fue detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre del 2019. Y que el 2 de mayo del 2020, en solo 4 meses, ha afectado a más de 210 países, infectado a más de 3.446.000 personas, matando a más de 244.000. Y para que tengan una referencia, es una cantidad superior al número de muertos causados por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y 68 veces más al número de muertos causados por el atentado terrorista al World Trade Center de Nueva York en el 11S, demostrando así su gran letalidad y, lo que es peor, su rapidez para hacerlo. En nuestro país, el Perú, desde que el 6 de marzo se detectó el primer caso, conocido como paciente cero, se han infectado a la fecha, 2 de mayo del 2020, 42.500 personas, de las cuales han fallecido 1.200, con una tasa de mortalidad de 2.82%, y con esta curva de muerte aún en franco ascenso. Seguramente ustedes están viendo este video cuando estos datos probablemente hayan aumentado. Quiera Dios que no sea así y que más bien hayan disminuido. Esto, amigos, no es un juego, es algo muy preocupante, porque compromete seriamente la salud, la vida y la economía de las personas, de las empresas, de los estados y del planeta en su conjunto, trastocando brutalmente nuestros patrones sociales de vida. Nada será igual en el mundo después del COVID-19, pero no todo está perdido, la vida tiene que continuar, y después de esto, la humanidad saldrá como siempre más fortalecida, una vez aprendida la terrible lección que la naturaleza en son de protesta nos ha infligido como un castigo, o, entre comillas, desquite al daño que le venimos causando, como lo sostiene así Joachim Löw, nada menos que el entrenador de la selección alemana de fútbol. Vacuna o medicina. No existe a la fecha medicina ni vacuna alguna para tratar esta enfermedad.
Así lo sostienen los especialistas de todo el mundo, entre ellos el famoso doctor Elmer Huerta, de quien soy su hincha. En estos momentos, científicos y expertos de todo el orbe, especialmente de los países más desarrollados, se encuentran abocados en una tenaz carrera para encontrarla, pero los más optimistas sostienen que esto no será posible en un plazo no menor de un año a partir de la fecha. Y mientras tanto esto suceda, no nos queda más remedio que la prevención. En este caso consiste en evitar que una persona infectada no transmita el virus a una persona no infectada, lo cual se realiza por las siguientes vías mucosas: ojos, nariz y boca, cuando el infectado tose y o toca directa o indirectamente a la persona sana. Esto es archiconocido y todos los medios escritos y virtuales se han encargado de difundirlo ampliamente, así como las medidas preventivas que toda persona está obligada a cumplir escrupulosamente para evitar el contagio y la expansión de esta terrible enfermedad. Reinicio de actividades económicas. Nuestro gobierno y todos los gobernantes del mundo están entre la espada y la pared, pues tienen que tomar, y muy rápidamente, una difícil decisión en los próximos días: mantener la cuarentena o reiniciar las actividades económicas suspendidas casi en su totalidad. Tiene que ser una decisión histórica, valiente y muy responsable, pues cualquiera que tomen tendrá serias consecuencias para las personas y sociedad en su conjunto. En los países donde la curva ya llegó al pico, ya se están relajando poco a poco las restricciones, pero con mucha precaución. En Europa tenemos a España e Italia los más afectados, así como también Alemania, Austria, Dinamarca, entre otros. En Asia, China, donde se inició la pandemia, Singapur, Vietnam, que casi no ha sido afectada, y otros países están en esa línea. En América del Norte, Estados Unidos está en un serio problema con el mayor número de infectados y muertos a nivel mundial, y con esta curva de muerte en franco ascenso, principalmente en Nueva York. Y aún cuando el presidente Donald Trump ha anunciado que relajará en los próximos días las restricciones y retomar las actividades económicas, esto está por verse si no quiere enfrentar un verdadero genocidio causado por esta plaga, lo que le costará muy caro políticamente en su pretensión de reelegirse. En Latinoamérica la cosa es similar. La curva de infectados y fallecidos está en pleno ascenso, y relajar la cuarentena y restricciones tiene que ser una medida muy responsable que conlleva un riesgo muy grande de consecuencias imprevisibles si la cosa no sale bien. El Perú no es ajeno a esto. La cosa es muy difícil, pues de acuerdo a la información oficial, la curva de infectados y fallecidos está en pleno ascenso, y en una de sus últimas conferencias de prensa, el presidente Vizcarra prorrogó la cuarentena hasta el 10 de mayo, Día de la Madre, y también anunció el reinicio gradual de las actividades económicas por dos razones cruciales. Primera, porque según sus propias palabras, el país ha llegado al límite de su capacidad de respuesta sanitaria ante el COVID-19, lo cual es controversial si no se complementa con esta segunda y contundente razón. El tesoro público y el esfuerzo fiscal también están llegando a su límite, y la crisis económica y el descontento social están a la vuelta de la esquina, de manera que hay que tomar una decisión que matice ambas crisis, la sanitaria y la económico-social. Si no basta con ver en la televisión las caravanas de pobladores desocupados que, cual éxodo bíblico, pugnan por llegar a sus lugares de origen, donde por lo menos tienen asegurada la comida, porque en Lima no tienen dónde quedarse, ni mucho menos que comer. Entre morir por el COVID-19 y por el hambre, esa es la cuestión. La decisión es dramática, y no solo es para el Perú. Es una decisión que tienen que tomar casi todos los gobernantes del mundo. Se tiene que buscar un término medio para evitar el quiebre de la economía, desempleo generalizado, hambre y miseria. Por eso, no nos queda otra alternativa más que el reinicio gradual de las actividades económicas. Reinicio de las obras, problemática y soluciones. Una de las actividades económicas a reiniciarse, según opinólogos y gremios, será el rubro de la construcción, por su gran efecto multiplicador e impacto en el PBI nacional, habiendo anunciado ya el gobierno el nombramiento de una comisión para ese fin. El reinicio de este sector productivo, y especialmente de la obra pública, que ha sido doblemente afectada por esta plaga en sus costos y en sus plazos originales, esencialmente en el saldo de obra y con ello el contrato, debido a la implementación de protocolos sanitarios y por los menores rendimientos que se van a introducir, causados por el distanciamiento social y otros efectos, como veremos más adelante. Me he permitido hacer esta larga introducción sobre el COVID-19 para poder enfocar adecuadamente el tema que nos convoca. La normativa peruana, que rige para la ejecución de obra pública,
está basada principalmente en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley número 30.225, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 344/2018-EF y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo número 377/2017-EF. A los estudiantes y jóvenes profesionales les pido tener mucho cuidado con estas normas, pues en los últimos años han sido cambiadas varias veces. Cuando uno ya está familiarizado con una de ellas, terminan cambiándolas por otras y tenemos que empezar de nuevo. Si hay obras, entre comillas, antiguas que se vienen ejecutando desde hace mucho tiempo, la norma a aplicar es la que estuvo vigente en el momento de su convocatoria. Este frecuente cambio en la normativa ha generado muchos problemas cuando no hay mucha expertise en su aplicación, especialmente en nuestros jóvenes profesionales y algunos viejos también, me incluyo. Y en consecuencia, muchas empresas se han visto seriamente afectadas por esta razón, ya que sus residentes o supervisores venían aplicando normas que ya estaban derogadas, perdiendo así todo derecho en sus reclamos, controversias y juicios con serios perjuicios económicos, penalidades, resoluciones de contratos y haciéndose acreedores a sanciones por el OCE en el caso de las empresas. Por ello hay que tener mucho cuidado, pero no se preocupen, de eso vamos a ocuparnos en su momento en un curso teórico práctico sobre cómo conducir adecuadamente una obra basada en la normativa vigente sin meter la pata. Estoy seguro que al escuchar esto, muchos se estarán acordando de alguna de ellas por estos motivos en algún momento de su vida profesional. Bueno, como seres humanos cometemos errores, lo importante es prepararnos lo mejor posible para no volverlos a cometer. Efectos en la obra pública del estado de emergencia decretado por el gobierno. Tenemos los siguientes efectos inmediatos. Suspensión de la obra. Esto ya ocurrió durante la cuarentena y se puede volver a presentar en la etapa de reinicio por diversas razones que veremos más adelante. Adicionales de obra, originados por el mantenimiento y o la recuperación de la obra por el daño físico sufrido por la extensa paralización, así como de materiales y maquinaria, dependiendo del tipo de obra y del estado de avance en el momento de su reinicio. Adicionales que se van a originar por la reformulación del expediente técnico del saldo de obra debido a la variación de los precios unitarios por el menor rendimiento impuesto por el distanciamiento social, así como por la implementación del protocolo COVID-19 que ya fue decretado por el gobierno mediante resolución ministerial 085/2020 Vivienda. Ampliaciones de plazo originadas por la reprogramación de la obra al haber sido afectada la ruta crítica debido a la suspensión y reformulación del expediente técnico del saldo de obra según el estado de avance y tipo de obra por las razones ya mencionadas. Gastos generales, generados por la suspensión y las ampliaciones de plazo. Los adicionales tienen sus propios gastos generales. Hay que recordar aquí que existen cartas fianzas en garantía que están por vencerse y o ya se vencieron y requieren de renovación, lo que implica mayores gastos financieros. ¿Y cómo se va a solucionar estos problemas? Pues aplicando la normativa vigente y la normativa decretada por el gobierno en lo que va de la cuarentena, que son los siguientes y que pueden leer en el mismo video o consultar la fuente. Decreto Supremo número 377/2019-EF. Artículo 142.7 referido a la suspensión del plazo. Artículo 142.8 referido al reinicio del plazo. Sobre el Decreto Supremo 344/218-EF son los siguientes. Artículo 197 referido a las causales de ampliación del plazo. Artículo 205, sobre prestaciones adicionales de obra menores al 15%. Y artículo 206, sobre prestaciones adicionales de obra mayores o iguales al 15%. Así también como la normativa más importante decretada por el gobierno en lo que va de la cuarentena, que involucra al sector construcción y que pueden ver en la pantalla. Seguramente el gobierno seguirá emitiendo más normativa al respecto, por lo que hay que estar muy atentos. Veamos más de cerca estos efectos. El mantenimiento y o recuperación de la obra que después de 60 días de paralización ha sufrido alguna forma de daño físico según su tipo y tamaño. Ejemplo, oxidación de armaduras, derrumbe de zanjas, lavado de bases y o subbases en trochas o carreteras, especialmente en la zona de la sierra por las lluvias,
deterioro de cemento, maquinaria y equipos, etc. Recuerden que cuando el gobierno decretó mediante Decreto Supremo número 044/2020 PCM el estado de emergencia, fue el domingo 15 de marzo por la noche, y a partir de ese momento ya nadie pudo salir de su casa, por lo que se tiene que regularizar todos los procedimientos administrativos que provengan de este mandato. Esta recuperación, según el estado en que se encuentre la obra, puede ser pasible de adicionales de obra. Implementación y gestión del protocolo COVID-19, que recién mediante resolución ministerial número 008/2020 Salud ha sido decretado por el gobierno y que por lo que vemos tiene unos lineamientos cuya implementación va a requerir importantes recursos económicos que serán una fuente de adicionales de obra. Recomiendo leer bien esta norma. Reformulación del saldo de obra a nivel de expediente técnico. Se generarán adicionales de obra por mayores costos debido a los menores rendimientos en los precios unitarios por el mayor distanciamiento social y o el menor número de obreros que van a trabajar. Esto se tiene que analizar con mucho cuidado. Puede ser materia de controversias. Aquí hay varios casos. Caso 1. Si la obra se encuentra en proceso de convocatoria. En este caso, en mi opinión, y me atrevo a pensar que de las entidades del Estado involucradas también, es preferible abortar estos procesos, porque la estructura de costos y tiempos ya no es la misma antes que después del reinicio de la obra. Serán mayores en ambos conceptos. Caso 2. Si la obra se encuentra en los inicios del plazo. Por ejemplo, ya se firmó el contrato y ya se cumplieron todos los requisitos de acuerdo al reglamento para su inicio, pero aún no se ha iniciado el proceso de ejecución. En estos casos, en mi opinión, ambas partes contratantes muy responsablemente acordarán si ejecutan la obra, lo cual no es recomendable para las partes. Resuelven el contrato o se acogen a la reformulación del expediente técnico, paralizándolo todo hasta que éste esté listo. Caso 3. Si la obra se encuentra poco avanzada, menos del 10%. Regularmente avanzada, entre 10 a 50%. Muy avanzada, entre el 50 al 95%, pero aún no está concluida. En todos estos casos, se tiene que reformular el expediente técnico del saldo de obra, que tendrá que ser realizado por el proyectista. Si la obra se encuentra próxima a terminar, más del 95%, el contratista verá si acuerda culminar la obra con el expediente técnico original bajo su responsabilidad. Ojo, que estos porcentajes son de mi opinión. Otra persona puede tener distintos puntos de vista. Caso 4. Si la obra se encuentra en fase de recepción, debe continuar este proceso hasta su liquidación. En todos estos casos, desde mi punto de vista, es recomendable llegar a un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta los mayores costos, para que la obra llegue a buen término dentro de lo permisible y establecido por la normativa vigente. De ser el caso, complementada por el Código Civil según nuestro asesor jurídico. Ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo van a ser de distinta naturaleza. Para todas las obras se cumplen las causales A y B del artículo 197 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sean estas a suma alzada o a precios unitarios. Así tenemos ampliación de plazo o la suspensión decretada por el gobierno, que va desde el 16 de marzo al 10 de mayo del 2020, 60 días calendario, y que pueden prolongarse varios días más, según la naturaleza del reinicio de obra que decrete el gobierno. Recuérdese de que va a ser un proceso gradual. Ampliación de plazo que se requiere para hacer un mantenimiento de la obra, según el estado físico en que se encuentra después de la paralización por cuarentena, como consecuencia de la adicional generada por el mismo motivo. Ampliación de plazo por el mayor tiempo que surja de la reformulación del expediente técnico del saldo de obra, según el estado de avance de la misma. Ampliación de plazo que provenga por la demora administrativa en la aprobación de los expedientes técnicos reformulados
y ampliaciones de plazo solicitadas post reinicio de obra, de ser el caso. Acuerdos. ¿Cómo se va a instrumentalizar administrativamente todos estos aspectos que provienen del estado de emergencia? Va a depender mucho del tipo, tamaño y estado de avance de la obra. Y todo tiene que hacerse respetando los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento en sus artículos correspondientes y, de ser necesario, complementados supletoriamente por el Código Civil, instrumentalizados por medio del cuaderno de obra, acuerdos entre las partes, cartas, etc. Para las ampliaciones de plazo, no olvidar que lo primero es anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin de las circunstancias que dieron origen a las mismas para tener derecho a ellas. Si no lo haces, como decimos en nuestro Perú profundo, ya fuiste. Ejemplo, para la ampliación de plazo por suspensión, 60 días calendario, se debe anotar mencionando la norma Decreto Supremo 044-2020 PCM, el día 16 de marzo como fecha de inicio de la causal, y para su término el día en que el gobierno lo decrete así, mencionando también dicho documento. Para las otras ampliaciones se anotarán igualmente sus causales de inicio y término. Esto es esencial para tener derecho a ellas. No se olviden que el contratista tiene que solicitar, cuantificar y sustentar ante el supervisor, con copia de la entidad, las ampliaciones de plazo, para lo cual tiene 15 días calendario. El supervisor o inspector emite informe técnico a la entidad con copia al contratista, para lo cual tiene 5 días hábiles. Análogamente, para los presupuestos adicionales, deberá seguirse escrupulosamente lo establecido en los artículos correspondientes del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ni bien reingresamos a obra, se deben regularizar todos los documentos y trámites que quedaron pendientes. Acuérdense que el decreto se dio el día domingo 15 de marzo por la noche, cuando no había nadie en la obra excepto los guardianes. Finalmente, amigos, la situación es muy crítica y la economía tiene que reactivarse, y ello requiere de una gran dosis de solidaridad y consensos entre el Estado, entidades ejecutoras, empresas ejecutoras y consultoras y obreros, para garantizar la culminación de las obras a nivel nacional post-COVID-19 o post-cuarentena. De no ser así, con toda seguridad, lo que sí se va a reactivar es una gran crisis social, de consecuencias imprevisibles, pero además tendremos más paralizaciones, abandonos de obras, resoluciones de contratos, penalidades, sanciones, conciliaciones, arbitrajes, etc., que en lugar de reactivarla, van a empeorar la economía. Porque, amigos, nunca lo olviden, ya nada va a ser igual. A partir de ahora, todo se va a medir así, antes del COVID-19 y después del COVID-19. Por último, si aún no estamos incluidos en esta primera fase de reactivación, por favor, cumple las recomendaciones sanitarias ya conocidas. Muchas gracias. Si te gustó esta charla, por favor dale like. Espero tus comentarios que gustosamente te responderé.